Buen día a todos. Nosotros somos el grupo número 8 y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la realidad virtual. Bueno, en la actualidad, la realidad virtual es un entorno de decenas y objetos realistas generados por tecnología informática enfocada en la simulación y con diversas aplicaciones en la vida cotidiana a lo largo de su evolución desde la década de 1960 hasta la actualidad. Ha demostrado ser una innovadora revolucionaria que promete un mayor desarrollo tecnológico en el futuro. Además, se ha convertido en una poderosa herramienta que complementa la inteligencia artificial en campos como la reconstrucción de la herencia cultural, la medicina y la simulación de multitudes, ofreciendo una amplia gama de posibilidades. ¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual es un entorno de escenas y objetos de apariencia real generado mediante tecnología informática que crea en el usuario sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno se complementa a través de un dispositivo conocido con gafas o casco de realidad virtual. Gracias a la realidad virtual podemos sumergirnos en videojuegos como si fuéramos los propios personajes, aprender a operar un corazón o mejorar la calidad de un entretenimiento deportivo para obtener el máximo rendimiento. Esto, que puede parecer extremadamente futurista, no tiene un origen tan reciente como podríamos pensar. De hecho, muchos consideran que uno de los primeros dispositivos de realidad virtual fue denominada Sensorama, una máquina con asiento incorporado que reproducía películas en 3D, emanaba olores y generaba vibraciones para hacer la experiencia lo más vivida posible. El invento se remonta nada más y nada menos que a mediados de los 50. A partir de ahí, el desarrollo tecnológico y de software en los años siguientes trajo consigo las evoluciones pertinentes, tanto en dispositivos como en el diseño. La realidad virtual se podría definir como un sistema informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad. De hecho, son más que ilusiones, ya que se trata de una realidad perspectiva sin ningún soporte físico y que únicamente se da en el interior de los ordenadores. La simulación de la realidad virtual se puede referir a escenas virtuales, creando un mundo virtual que solo existe en el ordenador de lugares u objetos que existen en la realidad. La realidad virtual es una demostración de desarrollo que ha tenido la tecnología a lo largo de los años y también una muestra de que si ya con eso es algo muy impresionante, solo es algo muy impresionante, solo aspira a que tengamos expectativas más altas en lo que puede llegar a convertirse en el futuro. Ahora, aportes de la realidad virtual a la tecnología moderna. La realidad virtual ha tenido un impacto significativo en la tecnología moderna en varios aspectos. Tenemos entretenimiento. La realidad virtual ha evolucionado en la industria del entretenimiento, permitiendo a los usuarios sumergirse en mundos virtuales a través de videojuegos, películas y experiencias interactivas. También ha aportado en la educación. La realidad virtual utiliza la educación para crear entornos de aprendizaje inmersos, lo que facilita la comprensión de conceptos y complejos y la capacidad de entornos realistas. Simulación y entretenimiento. Las aplicaciones de realidad virtual se utilizan en la capacitación de profesionales en campos como la medicina, la aviación, la industria militar, permitiendo práctica sin riesgos. También en la terapia y la salud mental. La realidad virtual se usa en terapias para tratar trastornos como el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad, brindando entornos controlados para enfrentar medios y traumas. La arquitectura y diseño.
Los arquitectos y diseñadores utilizan la realidad virtual para crear representaciones tridimensionales de proyectos, lo que permite visualizaciones más precisas. La colaboración a distancia. La realidad virtual facilita la colaboración entre personas en ubicaciones remotas, lo que permite en reuniones virtuales y de trabajo conjunto de entornos compartidos. En resumen, la realidad virtual ha aportado a la tecnología moderna la capacidad de crear experiencias inmersivas y realistas en una variedad de campos, mejorando la forma en que vivimos, aprendemos, trabajamos y nos entrenamos. ¿Quiénes fueron los encargados de su creación? La realidad virtual empezó a principios del siglo XX, allá por el año de 1935. En ese año encontramos la primera referencia específica a unas gafas de realidad virtual, cuyo autor fue el escritor de ciencia ficción Stanley Weinbaum. En su cuento titulado Las gafas del Pigmalión, el cuento gira alrededor del invento de un profesor que permite a quien lo usa transportarse a otros mundos y lugares a través de la gafa. Ya en la década de 1950, quiso ir un paso más allá y entrar a profundidad sobre la materia, creando lo que él bautizó como experiencia teatral, en lo cual unía a todos y cada uno de los sentidos del espectador con el propósito de que el individuo dejara a un lado la realidad en la que vivía y se sumergiera por completo en el mundo del espectáculo. Las aplicaciones de la realidad virtual podemos encontrar como destacados la reconstrucción de la herencia cultural, la medicina, la simulación de multitudes y también la sensación de presencia. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son reconstrucción de la herencia cultural. Podríamos encontrar la recuperación de piezas antiguas destruidas o degradadas. También podemos encontrar la simulación de piezas completas a partir de restos y la creación de museos virtuales. En la medicina encontramos la simulación virtual del cuerpo humano y que también nos ayuda a facilitar el diagnóstico y simulación de operaciones. En la simulación de multitudes encontramos la simulación del comportamiento de grandes grupos de personas y también es útil en evacuaciones y situaciones complejas, como ser incendios. Las empresas lo pueden utilizar para poder organizar una salida o una ruta de escape en caso de que se dé una de estas situaciones. En la sensación de presencia podemos encontrar la simulación de situaciones para inducir comportamientos, el tratamiento de fobias, ansiedad social, estudios de violencia y resolución de conflictos. También podemos encontrar la simulación de los juegos online con realismo que permite a las personas poder vivir una segunda vida. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la evolución de la realidad virtual. Evolución desde el año de 1960 hasta el año 2000. En la década de 1960 y 1970 se introdujo el concepto inicial y dispositivos como sensorama y espada de Damocles. Esta espada de Damocles indica o hace señalar que la persona que va a utilizar este producto pues puede correr un riesgo ya que se está exponiendo a una situación en donde le puede encontrar como una amenaza. El establecimiento de las bases para la tecnología de la realidad virtual. En la década de 1980 surge la emergencia de sistemas avanzados como HMD de Ivan Sutherland y Data Globe de Harold Lehner, y también la mayor inmersión y el control. En la década de 1990 utilizan la realidad virtual en aplicaciones comerciales, en aviación y también en medicina. Introducen las primeras consolas de videojuegos de la realidad virtual. Evolución desde el año 2000 hasta la actualidad. En la década del 2000 hay avances en gráficos 3D y sensores de movimiento. También surgió el lanzamiento de dispositivos como el Oculus Rift. En la década del año 2010 se sumergió la accesibilidad al mercado masivo con dispositivos comerciales como Oculus Rift y HTC Vive.
la generación de numerosas aplicaciones de entretenimiento y también la educación. En la actualidad, avances en resolución y el seguimiento del movimiento y potencia de procesamiento, así como la utilización en campos diversos como medicina, capacitación, diseño y entretenimiento. La realidad virtual ha evolucionado desde conceptos rudimentarios hasta una tecnología ampliamente accesible y altamente inmersiva, con perspectivas de avances futuros en realidad aumentada y mayor interacción natural. Bueno, ahora es mi turno de hablar. En mi caso voy a hablar acerca de los aparatos de la realidad virtual. Como primera imagen podemos observar el Sensorama, que fue, por así decirlo, el primer aparato de realidad virtual creado, que fue creado por Morton Hale, el cual era un cinematográfico que tenía como la intención de innovar con respecto a la forma en la que podíamos nosotros ver la realidad. Y gracias a él, digamos de que él, digamos, lo podemos considerar como un precursor de la realidad virtual, lo cual es una rama de la nueva tecnología. En la segunda imagen podemos apreciar que en la década de años 80 y 90 ya se pueden ver lo que son los aparatos o visores de realidad virtual ya aumentada. Y aquí es como una comparación de el antes y el después. En esta tercera imagen que podemos ver un guantecito, este es el Data Globe, que fue creado el 31 de diciembre de 1981. Este aparato fue creado por Ivan Sutherland, el cual tenía la intención de innovar y digamos de que este aparato fue el que permitía a nosotros como tal poder manipular con nuestras propias manos y ya no simplemente enfocarnos en solo ver. Y en el segundo tenemos lo que hablaba nuestra compañera, que es la espada de Damocles, que es un aparato que por su propia utilización podía ser un poco peligroso. Vemos que el muchacho tiene conectado en los ojos y hay un aparato simplemente por arriba, lo cual genera de que aunque era una nueva experiencia, era cuando empezaba el desarrollo como tal de lo que es la realidad virtual. Así también vamos a hablar con respecto a las ventajas y las desventajas de la misma. Como primer punto tenemos la inmersión, que ofrece experiencias altamente envolventes que hacen que los usuarios sientan que están realmente en un entorno virtual. Inmersión, la palabra se refiere como a, digamos, sumergirnos en el mundo de la realidad virtual. El segundo dice el entrenamiento seguro. En campos como lo es la medicina, la aviación, procesos militares, sirve mucho lo que es la realidad virtual porque permite experimentarlos de una forma que ellos no corran el riesgo de hacerlo con una persona, de forma de que, digamos, se convierte en un simulacro. En ese tercer punto tenemos lo que es el aprendizaje efectivo, que facilita el aprendizaje interactivo al permitir que los estudiantes puedan explotar los conceptos y entornos tridimensionales, mejorando la comprensión y la retención de información. ¿Por qué? Porque sabemos de que cuando nosotros estamos enfocados simplemente en aprender algo, no es lo mismo aprender teoría que llevarlo a la práctica. Y con respecto a la realidad virtual, gracias a la tecnología, podemos hacer que ese aprendizaje sea mucho más efectivo y sea llevado de una forma más práctica. Tenemos también el tratamiento médico, que es utilizado en terapias para tratar entornos y fobias, ayudando a que los pacientes puedan superar de la misma manera sus miedos. Esto lo podemos tomar desde una perspectiva, digamos, de que la realidad virtual es un mundo completamente alejado de la realidad. Sin embargo, busca asimilar la realidad. Por ende, en un tratamiento médico sirve para llevar a la persona a un proceso de recuperación simultáneo, a llevar a la persona en un ambiente donde pueda estar tranquilo. Por ejemplo, las personas que padecen de ansiedad, de depresión y todo esto, digamos, un simulacro de realidad virtual podría alejarlo un poco de la realidad y ayudarlo como una terapia funcional gracias a la tecnología. Tenemos así también el diseño y la visualización. Muchos profesionales de la arquitectura y el diseño la utilizan para crear representaciones tridimensionales o proyectos, facilitando la toma de decisiones. ¿Esto por qué? Porque sabemos de que los arquitectos o las personas que se dedican al diseño, al tener la realidad virtual de su lado, pueden crear, como dice su propia palabra, representaciones tridimensionales que puedan enfocar la forma en la que quedaría el proyecto o la estructura que ellos deciden planear.
y de esta forma tener una mayor seguridad antes de, por así decirlo, financiar su proyecto. Tenemos la colaboración a distancia. Permite la colaboración en un tiempo real con otra persona en ubicaciones distantes y es útil para reuniones virtuales y trabajo en equipo. Sabemos de que la tecnología ha ido avanzando mucho y en la actualidad es realmente necesario de que nosotros estemos conectados. Ya no es como en el tiempo de antes, ya que hoy todas las personas se comunican a través de la red, a través de telefonía, a través de teléfono. Y la realidad virtual ayuda con la colaboración a distancia, ya que permite la interacción entre otras personas que están completamente alejadas. Y al ser una realidad completamente distinta, permite que esa lejanía pueda ser una cercanía entre las personas que no solo se refleje en un mensaje o una llamada, sino que puedan interactuar físicamente en el entorno virtual. Tienen la simulación también de situaciones peligrosas. Profesionales de respuestas a emergencias y rescate la utilizan para simular situaciones de peligro y practicar respuestas efectivas. Como ejemplo más claro podemos tener cuando la filmación de una película, ¿verdad? Esto como ejemplo. Por ejemplo, cuando se toma una edición, digamos, donde se realiza un simulacro de qué pasaría si hay un accidente aquí, si se incendia un edificio o algo. Esto permite de que como tal no se lleve a la práctica, pero sí pueda estarse atento a las oportunidades que esta realidad virtual nos puede ofrecer, de forma de que podamos realizar un simulacro y estar preparados como un plan de contingencia antes de que pase cualquier desastre. Como otro punto tenemos lo que es el turismo virtual, que permite a las personas explorar distintos destinos o entornos del mundo sin necesidad de salir de sus hogares. Y esto es realmente una experiencia bonita porque nosotros como general, todos en algún determinado momento tenemos la necesidad de salir a algún lugar, de que en el futuro, cuando ya tengamos más dinero o ya tengamos un mejor trabajo, poder visitar algún lugar y gracias a la realidad virtual podemos satisfacernos con esa experiencia de observar, ya que al crear un entorno de una realidad diferente nos puede sumergir, como en el primer punto, la inmersión, en un entorno donde nosotros podamos explorar otro país, otro lugar, sea bonito o algo que nosotros podamos experimentar y esto nos permite visualizar desde una manera antes sin necesidad de salir de nuestros hogares. Tiene también potencial futurista, ya que promete innovaciones en la telemedicina, realidad aumentada e integración social virtual, haciendo que la realidad virtual sea una herramienta versátil y poderosa en diversas industrias y aplicaciones, por lo cual sabemos de que al ser futurista nos proporciona una mayor ventaja. Pero como cualquier ciencia o cualquier rama de la ciencia posee sus ventajas y desventajas. En este caso vamos a hablar de las desventajas. Como primero, el costo elevado, porque sabemos que los dispositivos y la experiencia de alta calidad de la realidad virtual son costosos, lo que limita la accesibilidad de muchas personas. Puede ser muy bonito, una experiencia muy innovadora, algo muy futurista, pero la mayor desventaja que le podemos ver es que es costosa y no cualquier persona podría comprarla, por lo cual no es muy accesible. Como segundo, el aislamiento social, que la inmersión en un entorno virtual puede llevar a un aislamiento de la realidad y las interacciones sociales. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona que está conectada con su visor tiene que estar en un ambiente o en un entorno simplemente encerrado, ya que como tal la persona está viviendo una nueva experiencia, está en otra realidad, pero está en un solo punto. Y eso impide de que la interacción social se realice a cabo o se lleve a cabo con los familiares que puede tener cerca o como que si platicara con una persona normal. Hay una de las ventajas y desventajas de la propia tecnología como tal, que nos permite favorecernos en ciertos aspectos, pero también nos quita otros, ya que nos acostumbraríamos más a estar conectados en una realidad diferente que está realmente en nuestra propia realidad. Como tercer punto, el malestar físico. Algunos usuarios experimentan mareos y náuseas al usar los visores de realidad virtual durante periodos prolongados. No sé si en alguna ocasión los que conocen, a la hora de jugar un videojuego simplemente en la TV, hay videojuegos que al inicio traen restricciones que dice si usted padece de epilepsia o tiene problemas de náuseas o algo así, consulte con su médico antes de usar este producto. Es lo mismo con lo que hablamos de la realidad virtual, debido a que muchas personas no podrían sentirse cómodas o podrían sentirse mareadas al estar en una experiencia así. Tiene limitaciones técnicas. ¿Por qué? Porque los dispositivos de realidad virtual
pueden tener restricciones en resolución, potencia y seguimiento del movimiento, lo que afectará la calidad de la experiencia. Sabemos que como tal no está muy desarrollada en la actualidad, sin embargo, tiene muchas limitaciones, ya que al que sigue avanzando y sigue en un proceso, tiene la limitación de espacio, ya que solo podemos reducirnos al espacio donde podemos estar conectados como tal. También otra de las desventajas es la dependencia tecnológica, ya que el uso excesivo de la realidad virtual puede llevar a la dependencia tecnológica y el aislamiento de la vida humana, lo que anteriormente comentaba, de que vamos a ser tan dependientes de la tecnología que nos vamos a olvidar de lo que realmente importa. Y no es que la tecnología sea mala, sin embargo, si no le damos un buen uso, puede generar graves consecuencias. Tenemos también las preocupaciones de privacidad y seguridad. Los datos, las actividades en la realidad virtual pueden estar expuestos a riesgos cibernéticos, generando preocupaciones. ¿De qué manera? De que muchas personas pueden irrumpir en nuestro espacio privado y eso puede generar preocupaciones para nosotros, ya que como no está totalmente avanzado o desarrollado, esas limitaciones técnicas también se reflejan en lo que es la privacidad y la seguridad. El otro punto de desventaja sería que puede tener contenido inapropiado, porque la realidad virtual puede tener contenido inapropiado, violento, siendo perjudicial especialmente para los niños. Es decir, si a un niño se le da un visor de realidad virtual para que, por así decirlo, pruebe un juego o visite un lugar, está bien, pero como sabemos de la privacidad y seguridad, puede ser que venga alguien que muestre algo que como tal no es correcto. Y eso puede generar un problema para los niños, ya que puede ser un contenido inapropiado. Y en muchas ocasiones también para los adultos, más con lo que sabemos de los hackers y que pueden manipular las redes. También tenemos la limitación física, que requiere un espacio físico y que puede limitar la movilidad del usuario, no siendo adecuado para todos los entornos. Es decir, que para poder utilizarse debemos estar en un entorno cerrado específicamente y eso limita que solo podamos movernos en cierto espacio. Tenemos las experiencias inmaduras como otra desventaja, que a pesar de los avances, algunas experiencias de la realidad virtual carecen de profundidad, calidad y de variedad del contenido. Es decir, muchas veces es algo repetitivo, al no estar desarrollada completamente y al que falten varios avances, puede ser realmente algo que no cumpla con nuestras expectativas, algo que no sea lo suficientemente profundo para que digamos, yo quiero estar ahí, yo quiero sentir esa experiencia. Y también la falta de regulación. ¿Por qué? Porque en la industria de la realidad virtual puede dar lugar a problemas de seguridad y la calidad en el mercado. Se deben considerar estas desventajas al evaluar la adopción de la realidad virtual y también a soportar, por así decirlo, los beneficios y desventajas. La falta de regulación se refiere a que como tal no tiene algo que pueda regularlo o pueda llevar a un equilibrio realmente, porque sabemos que en una de sus desventajas está el costo, que en el mercado posiblemente no sea tan accesible la venta y que existan muchos problemas. Pero a pesar de todas estas desventajas que tiene, yo estoy seguro de que en un futuro, si se sigue desarrollando, para nosotros será normal ver visores de realidad virtual en una calle, en una estación de buses o en cualquier aparato. Bueno, muy buenas. Yo les vengo a hablar sobre dos simples preguntas sobre la realidad virtual y, y, y su impresión junto con la inteligencia artificial. Pues bueno, hay dos sencillas claves: la naturaleza y su aplicación. Entre la naturaleza podemos ver que mientras la realidad virtual se centra en crear entornos inmersivos, que para los usuarios puede ser tomado como real, donde pueden interactuar, la inteligencia artificial se centra en, en realizar tareas específicas de forma rápida, autónoma y sencilla. En sus aplicaciones, aunque ambas pueden ser utilizadas en varios campos, la realidad virtual es más para áreas como el entretenimiento
y la formación de diferentes puntos, tanto para trabajo, tanto para educación, etcétera, etcétera, para entretenimiento, como ya lo mencioné. Y bueno, mientras que la inteligencia artificial, perdón, tiene aplicaciones más amplias en campos como la salud, las finanzas, automóviles, más avanzados, asistentes virtuales, inteligencia que te ayuden en tu día a día, o por ejemplo Alexa, que te permite hacer tareas cotidianas de tu día a día, poner música, videojuegos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta es la segunda pregunta de las que les voy a hablar. ¿Cómo se puede combinar la realidad virtual y la inteligencia artificial? Pues bueno, hay diferentes puntos. Se puede en el entretenimiento y simulación, rehabilitación médica, el comercio, compras virtuales, diseño y modelados, interacción en el entorno virtual, que sea un poquito más, ¿cómo se dice? Más real para la persona que está interactuando con ese espacio específico. Por ejemplo, en el entretenimiento y la simulación, tanto, por ejemplo, el jugador en entornos de formación, la IA puede adaptar la simulación de realidad virtual en tiempo real, según el desempeño del usuario o jugador o persona que la esté utilizando en ese momento, proporcionando un aprendizaje personalizado. En rehabilitación médica, en terapias de rehabilitación usando realidad virtual, la IA puede monitorizar el progreso del paciente, su estado de salud, etc. Y adoptar los ejercicios según las necesidades que surjan en ese momento en tiempo real para el paciente. En el comercio y compras virtuales, tanto la persona que está utilizando la realidad virtual, la IA puede ofrecer recomendaciones real y optimizar diseños que se adapten a las necesidades del usuario, tanto para el que lo está buscando en ese momento, para el que lo va a buscar, ¿verdad? Diseño y modelados, para personas como que estudian arquitectura, la IA puede realizar entornos mucho más rápidos, mucho más convenientes y siempre adaptándose para optimizar el mejor diseño y prever problemas, ¿verdad? Por ejemplo, decirlo que tanto para la arquitectura, para el diseño de videojuegos, que no vayan a salir con errores, tanto de la arquitectura como que no vaya a surgir problemas en la edificación, etcétera, etcétera. La interacción con el entorno virtual. La IA puede permitir que el entorno de la realidad virtual sea más interactivo. ¿Cómo podemos decir más interactivo? Que si yo tengo un cargador de celular, yo pueda conectarlo en el entorno. Entonces, permitiéndonos como reconocimiento de voz, gestos, que la IA reconozca en ese tiempo real lo que nosotros queremos hacer e implementar en el entorno virtual y adaptando el espacio que nosotros queremos crear a nuestras necesidades. Eso, ¿verdad? Está la ayuda virtual también. En este punto, bueno, mi persona se va a encargar de cómo explicarle más o menos la pregunta que es la siguiente, que es la combinación de la realidad virtual y la inteligencia artificial tienen algún impacto en el empleo. Es una pregunta bastante interesante que realmente deberíamos tomar en cuenta porque, bueno, actualmente hay que entender de que estamos en una época donde la tecnología ha ido avanzando constantemente, incluso cada día, cada segundo, la tecnología va avanzando. Entender también de que en cierto punto no todo lo que el humano hace es perfecto, o sea, no es perfecto, porque entender de que todas esas máquinas, toda esa inteligencia, quienes son los autores son los humanos y los humanos realmente no somos perfectos. Entonces hay que entender de que hay ciertas circunstancias donde hay que tomar en cuenta eso. Y bueno, en este caso podemos ver el pequeño ejemplo ahí en la imagen, que podemos ver un pequeño robot, en este caso, que en Japón resulta ser que es un mesero, que solo es de darse cuenta de que a qué punto hemos llegado, perdón,
en este caso con la inteligencia artificial. Pero también hay que entender de que esto tiene sus pros y sus contras, porque en este caso, como lo indica ahí en la pantalla, dice que el desarrollo y diseño, que a medida que crece la demanda de aplicaciones y experiencias de la realidad virtual e inteligencia artificial, se requerirán más desarrolladores, diseñadores y especialistas, y está en todo lo correcto, que básicamente pues para crear todo este tipo de inteligencia, todo este tipo de aplicaciones, pues va a requerir pues de mano de obra, o sea, de personal. Entonces, esto puede llegar a ser una gran fuente de empleo para las personas, pero en cierto punto dentro de este concepto puede haber un contra, que no todas las personas suelen ser especialistas en dicha área, por ejemplo. Están ya prácticamente nos da a entender de que en un futuro, pues las máquinas y todo este tipo de inteligencia va a llegar a un punto donde va a ser tan extenso que nos va a obligar a nosotros como las personas a llegar a especializarnos en ese tipo de áreas. También está la formación y capacitación, que la combinación de la realidad virtual e inteligencia artificial en la formación puede dar lugar a las necesidades de expertos que diseñen e implementen y mantengan programas de formación virtual. Claro, esto es bastante importante, es prácticamente parecido al primer concepto, que, bueno, básicamente se va a necesitar de gente capacitada, gente que sepa acerca del tema o pueda brindar este tipo de enseñanza a la persona, en este caso, pues para tomar tutoría, pues para aprender cómo crear este tipo de inteligencia, este tipo de aplicaciones. Entonces puede llegar a ser una gran fuente de empleo también. Pero así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, que está pues lo principal y lo que veo que es lo más generalizado con respecto a los empleos, es la reducción de empleo tan significativo. Bueno, entender, como les venía diciendo, que a medida de que la tecnología va avanzando, hay que entender de que no es perfecta, ¿verdad? Pero intentan de mejorar cada día más esos pequeños errores o esos pequeños fallos que las aplicaciones o las inteligencias pueden llegar a tener, pues llegarlos a mejorar. Y ya a ese punto donde empiezan a crear este tipo de inteligencia o aplicaciones cerca de la perfección, con lo cual ya no es necesario poder tener un personal o una persona misma, o un humano en este caso, porque ahí, como le indica la automatización, la inteligencia artificial en particular puede automatizar muchas tareas que actualmente realiza un humano, y está absolutamente en todo lo correcto. Vemos a hoy en día que entender de que hoy en día está en su apogeo la inteligencia artificial, tantas aplicaciones que nos hace un trabajo, que nos hace lo otro, incluso hasta simular tu propia voz. Entonces, algo que deberíamos de tomar en cuenta, por ejemplo, en el estudio, en la salud. Bueno, en el estudio, por ejemplo, hay tantas aplicaciones que pueden realizarte todo, incluso todos los trabajos, todo solamente le dice y ya te lo hacen. Entonces, es algo donde realmente es bastante preocupante, donde prácticamente una aplicación o una máquina o una inteligencia te quita tu puesto de trabajo por el simple hecho de que la aplicación o la inteligencia realiza menos errores que lo puede realizar un humano en este caso. También están las simulaciones y formación, que los simuladores de realidad virtual impulsados por la inteligencia artificial pueden reducir la necesidad de instructores humanos o facilitadores, en ciertos escenarios de entrenamiento. Bueno, es prácticamente lo que le venía diciendo, que prácticamente en este aspecto ya no se va a necesitar de la presencia de un humano o pues para brindar ese tipo de enseñanza, pues porque ya prácticamente la realidad virtual, como explicaban mis anteriores compañeros, te empieza a dar una experiencia un poco más alejada de la realidad, pero más adaptable, o sea, desde tu punto, de tu casa, en cualquier lugar donde estés, y puedes empezar a aprender muchas cosas, ya tanto como a manejar, bueno, diferentes tareas. Entonces, en ese aspecto sí ya se va a perder la reducción de ese tipo de personas que brindan ese tipo de tutoría o ese tipo de enseñanza a los humanos. Bueno, la siguiente que tenemos es que saber si la combinación de la realidad virtual y la inteligencia artificial tiene algún impacto en la privacidad y en la seguridad de datos.
Bastante curioso porque les venía comentando antes que todas estas aplicaciones, toda esta inteligencia no es perfecto. O sea, tienen sus fallos y tienen sus pequeñas brechas que, por lo cual puede llegar a ser un problema. Porque podemos ver ahí en el primer concepto que es la información biométrica, que las aplicaciones de realidad virtual pueden requerir o recopilar datos biométricos, como patrones de movimiento, seguimiento ocular o incluso ritmos cardíacos. Es totalmente curioso porque, bueno, muchas veces nosotros ni nos damos cuenta y este tipo de programas, o en este caso la realidad virtual, te empieza a hacer todo este tipo de cosas que ni tú mismo te das cuenta. Entonces, es curioso que este tipo de, que la realidad virtual en este caso puede llegar a brindarte todo ese tipo de datos. También tenemos el uso y compartición de datos, perfilado y publicidad. Al igual que en la web tradicional, los datos recopilados en la realidad virtual pueden ser utilizados para crear perfiles de usuario y dirigir publicidad personalizada. Esto es bastante interesante porque, bueno, nosotros brindamos mucha información a diferentes tipos de aplicaciones en el teléfono, en la computadora, y no sé si ustedes se han tenido también ese pequeño dilema de que en cierto punto en cualquier momento del día ustedes les dan ganas de algo, tienen ganas de saber algo y sin querer ustedes entran a Facebook en este caso, por ejemplo, y les aparece al instante. Entonces es bastante curioso. Incluso hay una película que recomiendo verla que es respecto al tema que se llama El dilema de las redes sociales, que, bueno, prácticamente explica cómo funciona, en este caso, las redes sociales y cómo pueden llegar a manipular a las personas, a captar tu atención y por medio de la publicidad ellos empiezan a monetizar. Entonces, vemos de que cómo en este tipo de aplicaciones te pueden llegar a redirigir a una publicidad o brindarte ese tipo de información que ni por cerca lo has pedido, pero sin querer ya lo tienes tú en tu pantalla. Entonces, es bastante curioso. Vemos que también está el almacenamiento y seguridad, que son las brechas de seguridad, como cualquier otra plataforma digital o sistemas de realidad virtual. Son susceptibles a ataques y brechas que pueden exponer datos personales. Cifrado y protección: es esencial que los datos recopilados, especialmente los datos biométricos y sensibles, estén adecuadamente cifrados y protegidos. Bueno, esto es bastante más complejo porque yo les estaba comentando de que suelen haber pequeños fallos en este tipo de aplicaciones. Entonces, tenemos el ejemplo claro que nosotros, por ejemplo, en el teléfono, cuando queremos instalar algo, vemos que al iniciar esa aplicación nos piden un montón de permisos. Simplemente nosotros por saltarnos para tratar de no perder el tiempo, simplemente le damos a aceptar absolutamente a todos y no nos damos cuenta de que ya tienen nuestros datos personales, nuestro número, acceso a la galería, todo ese tipo de datos sin nosotros darnos cuenta. Entonces, todo eso nosotros deberíamos darle bastante importancia y echar bastante ojo y énfasis en eso, porque puede llegar en un momento donde actualmente hay tantos hackers en el internet donde fácilmente pueden llegar a adquirir a tu acceso a tus datos personales con simplemente tú le has dado el acceso a la aplicación. Entonces los hackers tienen ya literalmente todo hecho, simplemente empiezan a hackear y rapidito tienen tus datos personales y todo. Entonces, ya para terminar y dejar con mi último compañero, es importante entender cómo la inteligencia artificial y la realidad virtual pueden llegar ¿cómo le digo?, a compartir las mismas ideas, o sea, la misma funcionalidad de darle al usuario, a la persona, una mejor experiencia. Pero es importante entender también que tiene sus desventajas y nosotros como personas hay que tratar de actuar como personas sensatas y actuar con responsabilidad con este tipo de aplicaciones e inteligencias. Buenas, yo les vengo a hablar de cómo se utiliza la inteligencia artificial en la realidad virtual. La IA puede ser utilizada para crear objetos virtuales que pueden interactuar con el usuario en tiempo real o un entorno de RV. Estos objetos pueden ser programados para responder a las acciones del usuario y de manera realista crear una experiencia más inmersa. Personalización de la experiencia puede ser utilizada para adaptar
la experiencia de RB a las preferencias y necesidades del usuario. Creando una experiencia más personalizada, por ejemplo, puede ajustar la dificultad de un juego o presentar contenido específico basado en el hecho histórico de uso del usuario. Número 3. Control del entorno virtual. Se puede ser utilizada para controlar el entorno virtual, creando una experiencia más realista y emocionante. Por ejemplo, puede ajustar la iluminación, los efectos de sonido, los otros aspectos del entorno virtual para crear una experiencia más inmersa. Número 4. Análisis de datos. Puede ser utilizada para analizar los datos generados por la experiencia de realidad virtual, proporcionando información valiosa para mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, la IA puede analizar los movimientos y acciones del usuario para detectar patrones y mejorar la interacción con los objetos virtuales. Número 5. Simulación de situaciones complejas. Puede ser utilizada para simular situaciones complejas como situaciones médicas o de emergencia, permitiendo a los usuarios practicar habilidades y tomar decisiones en un entorno seguro. Ahora les voy a dar la conclusión del tema y en conclusión, la realidad virtual la podemos definir como una de las muchas ramas de la informática que han velado por el progreso en diferentes ámbitos del conocimiento. De igual manera que muchas ramas de la informática, con el paso del tiempo, los sistemas se han especializado en llegar al día de hoy, en lo que el mundo virtual y el real son más cerca que nunca. Este gran avance tecnológico posee muchas características y entre las más importantes está la inmersión, lo cual lo definimos como el efecto de ilusión que provoca asimilando a la realidad. Muchos piensan que solo se usa en videojuegos, como realmente en todos los ámbitos, ya que permite experimentar que muchos a través de la simulación favorece a muchos términos científicos. Posee características como ser una forma de aprendizaje efectiva, arquitectura y diseño. Ayuda con el tratamiento y terapia. Es algo muy positivo que será muy beneficioso en el futuro y ya lo es ahora. Puede cambiarse con la inteligencia artificial para crear mayores posibilidades y funciones que pueden lograr un desarrollo más rápido en la tecnología. Y para concluir, terminamos con la frase, el futuro es hoy. Muchas gracias. Último punto, ya para cerrar definitivamente, solo vamos a contestar a la pregunta de la diferencia y la relación entre la realidad virtual y la inteligencia artificial. Nuestro compañero anteriormente ya nos acaba de mencionar que son dos ramas de la tecnología que pueden combinarse como tal. La única diferencia entre ellas es que mientras la realidad virtual es un ambiente inmersivo de la tecnología que permite a las personas estar en un entorno de realidad virtual alejado de la realidad, un espacio físico, la inteligencia artificial se refiere a todos aquellos procesos y relaciones y tareas que puede realizar el sistema computacional, que son actividades que realmente, o por así decirlo, las personas somos las que lo realizamos. Por ende, la relación entre esas puede ser que mientras una, es decir, la inteligencia artificial, se encarga de realizar los procesos y de crear ese mundo inmersivo, la realidad virtual se encarga de hacer que las personas lo experimenten. Por ende, se complementan como tal, porque como hablamos anteriormente, en el aspecto de la medicina, de la aviación, de la tecnología, de los videojuegos, mientras una se encarga de darle, por así decirlo, la estructura, el orden, el sistema, la otra se encarga de ponerlo en práctica y de ser, digamos, el producto final a todo el proyecto ya elaborado. Por ende, ambas se combinan y ambas son ramas de la tecnología que en el futuro dependeremos mucho de ellas y realmente son muy beneficiosas para el ser humano siempre y cuando las podamos usar de la manera correcta. Así agradezco a todos mis compañeros, de igual forma a todos aquellos que vean esta presentación y muchas gracias.